Hola, buen día chicos y chicas. Esperamos que en este preciso momento les esté yendo muy bien en el parcial de química. Buen día, chicos, exactamente. Esperemos que aprueben todos y que les vaya súper bien. En el día de hoy vamos a dedicarnos a primero corregir unos ejercicios de estática que habían quedado pendientes la semana pasada, que nos había preguntado Julieta cómo hacerlos y bueno, como ella creo que tenía parcial también decidimos dejarlos para hoy. Y posterior a eso vamos a realizar unos ejercicios de dinámica para seguir practicando y después de eso continuaremos en WhatsApp si es que hay alguien y si no dejaremos ejercicios para que practiquen. Bueno, yo me tengo que pasar a la otra PC para usar el Paint, así que voy a tener que cortar en esta, pero quería saludarlos al menos un ratito con la cámara. Bueno, voy a presentar, avísame Gaby si se ve. Dale, te aviso. Ahí se ve. Bueno, genial. Como dijimos, lo primero que vamos a realizar son los ejercicios de tensiones que habían quedado pendientes. Vamos a empezar por el A. Lo primero que vamos a hacer es pasar de kilogramos fuerza a peso la unidad para trabajar con una unidad que tenemos más a peso, digo, a la unidad del peso al newton para, para poder trabajar de manera más sencilla como venimos trabajando hasta ahora con una unidad que conocemos bien. Si se acuerdan, un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. Si acá tenemos 20 kilogramos fuerza, eso va a ser igual a cuántos newtons. A ver, serían 180, 196 newtons. 196. 196 newtons. Entonces acá ya tenemos nuestro dato en la unidad con la que queremos trabajar. Déjame copiar una G. Bien, una vez que realizamos esto, vamos a ver cómo podríamos calcular las tensiones en cada caso. En este caso, la tensión que nos importa es esta de acá, esta diagonal de acá. Bueno, me quedó muy fea la línea. Bueno, esta de acá. Nosotros no podemos calcularla directamente con los datos que tenemos, pero sí vamos a poder calcularla si descomponemos esta tensión en sus componentes en el eje X y en el eje Y, que serían, los voy a cambiar de color. Este en el eje Y y este en el eje X. Y si recordamos que, que en este caso la tensión en el eje Y va a ser una reacción a la fuerza del peso que va a tirar hacia abajo. Acuérdense que tenemos acá una fuerza peso. Vamos a hacer el diagramita de fuerzas por las dudas. Este es nuestro cuerpo. Tenemos el peso hacia abajo. Tenemos una tensión en diagonal. Y esa tensión la podemos descomponer en una tensión I y una tensión X. Entonces, si por el tercer principio o la tercera ley de Newton nosotros sabemos que toda acción corresponde a una reacción, en este caso la reacción a la fuerza peso va a ser la tensión 2. Eso quiere decir que la tensión 2, la tensión 2 digo, perdón, la tensión en I. Eso quiere decir que la tensión en I va a ser igual al peso.
Y nosotros el peso ya lo conocemos. Entonces podemos decir que la tensión en I va a ser igual a 196 newton. Ahora, conociendo el valor de la tensión en I, nosotros podemos, a través de una razón trigonométrica del famoso SOHCAHTOA, a ver, está ingresando alguien, es Juli. Qué bueno, llegó para la explicación. Sí, sí, pero esperemos que todavía no aparece como ingresada. Creo que le di a aceptar. Ahí está. Ahí Hola está. Juli, ¿cómo andás? Hola, Juli. Buen día. Buen día. Justo estábamos explicando, Ah, empezando a explicar las tensiones que habían quedado pendientes de la clase pasada. listo. Ujú. ¿Estás viendo el Paint? Sí, sí, lo veo. Perfecto. Bueno, lo primero que hicimos fue pasar la unidad, que era kilogramos fuerza, a Newton. Sí, Posterior a eso realizamos el diagramita de fuerzas. Teníamos una tensión en diagonal, el peso hacia abajo y descompusimos esa tensión en sí, tensión I y tensión X. sí. Bien. Acá estamos tomando como tensión solo la diagonal. Podríamos agregar como que acá hay otra tensión que está por completo en el eje X si queremos. Ujú. Pero decidimos obviarla. Ahora si quieren la calculamos igualmente. Lo que hicimos después fue, tomando en cuenta el tercer principio o la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, Sí, dijimos que si tenemos una fuerza peso que va hacia abajo, su reacción en este caso va a ser la tensión en I. Por lo que decimos que la tensión en I va a ser igual al peso. ¿Hasta ahí entendés? sí, sí. Bien, entonces dijimos que si el peso era 196 newton, tensión en I es 196 newton. Una vez que llegamos a esto, vamos al SOHCAHTOA y vamos a tratar de, con alguna de las razones que aparece acá, ya sea el SO, el K o el TOA, Ujú. intentar despejar el valor de la tensión. ¿Cuál te parece a vos que podríamos usar con los datos que tenemos para calcular la tensión que está acá en negro? En negro. Claro, o sea, la diagonal. Esa. Mm, Fíjate que nosotros conocemos la tensión en I y el ángulo. Sí, la del seno. Eso. La del seno, perfecto. Ujú. Porque esta tensión en I es el opuesto, el cateto opuesto al ángulo. Entonces vamos a decir que el seno de 45 va a ser igual a 196 newtons sobre, estos son 9, sobre la tensión. De acá vamos a despejar y vamos a decir que la tensión es igual a 196 newton, siempre hay que poner la unidad, sobre el seno de 45. ¿Y eso nos queda cuánto? Si calcule bien, queda 277,2, podemos decir, Sí, Sí, newton. Y ya con esto calculamos la tensión. Si queremos, podemos calcular la tensión en X, que sería con qué relación trigonométrica calcularíamos el, con el K. con el K, con el coseno de 45. Sí. Perfecto. Entonces tendríamos que
¿Dónde está el lapicito? Goma. Acá. No tendría que haber borrado eso. Bien, sería el coseno, en este caso de 45, va a ser igual a la tensión en X sobre la tensión, que en este caso era 277,2. 277, que 2 feo, coma 2. Este 277 va a pasar multiplicando y nos va a dar ¿cuánto? Entonces yo lo pongo acá. Te da 196. ¿También? Si no hice mal la cuenta, sí. Sí, está bien, porque en 45 el seno y el coseno era lo mismo. Sí. Está bien, entonces nos queda que tensión en X también vale 196 newton. Por lo que podríamos decir que este segmento de acá debería valer lo mismo, ya que estamos hablando de un cuerpo que está como estático o en movimiento. Juli. Está estático, Está estático, está en equilibrio. en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, todas las fuerzas que aparezcan se tienen que oponer. Y ya con eso habríamos realizado el A. Ahora vamos al B. Déjame que borro todo esto. Esto no hacía falta borrarlo. Porque el peso es exactamente igual, así que ya lo tenemos calculado. Claro. Bien. Vamos a hacer el diagramita en este caso. Tenemos un cuerpo. Tenemos el peso que va hacia abajo. ¿Qué más tenemos? A ver, Juli. Juli. Sí, las tensiones. Bien. Vamos a ponerla en violeta esta. Vamos a ponerle tensión 1. Tensión 1. Bien. ¿Y qué más? Y para abajo, en diagonal, la tensión 2. La tensión 2. Le vamos a poner un verde clarito. Tensión 2. Y si queremos descomponer estas tensiones, ¿cómo quedarían? Con la tensión 1 Sí, en el eje Y, sí, tensión 1, tensión I1 era, sí. ¿Hacia arriba o hacia tensión 1 abajo? para arriba. Bien. No sé por qué me estoy olvidando de poner las flechitas. Tensión 1 en I. ¿Hay alguna otra? Y la tensión X en I, Sí. X1 ¿Hacia dónde? para la derecha. Bien. Tensión 1 en X. ¿Y la tensión 2? Todo para abajo y para la izquierda. Bien. Entonces para abajo podemos decir que tenemos, vamos a usar este porque si no me voy a encandilar. Hacia abajo tenemos una tensión 2 en I y hacia la derecha una tensión 2 en X. ¿Así está bien? Sí. Perfecto. ¿Qué haríamos ahora? A ver, La sumatoria de todo eso, perfecto. ¿Por qué eje querés empezar? por el X. Perfecto. Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué?
A la tensión No, menos la no, 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 no. tensión. O sea, la sumatoria, todas las fuerzas sumadas Ah, va a ser igual a que... Ah, ahí está. hace Como un está en equilibrio. equilibrio, Claro. las sumatorias va a ser cero. Y ahora sí, ¿qué fuerzas aparecen en el eje X? La que está en celeste, que es negativa. Bien, perfecto. Menos tensión 2 en X. Ujú, Sí, quedó muy feo, pero se entiende. se entiende. Y más la tensión que está en azul. 1 en X. Tensión 1 en X, perfecto. Esto va a ser igual a cero. Ujú. Entonces, despejando, podemos decir No, que tensión 1 en X va a ser igual a tensión 2 en X. ¿No? sí. Perfecto. Por ahora vamos a dejarlo así. Después continuamos con esta parte. Y ahora la sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. ¿Es igual a qué? A cero también. A cero, perfecto. ¿Qué fuerzas aparecen en el eje I? La que está en amarillo Sí, ¿cómo es aparece? negativa. Perfecto. Tensión 2 en I. Ujú. ¿Qué más? La del peso, que también es negativa. Menos peso. Perfecto. Ujú. Y la que está en rojo, que es positiva. Más tensión 1 en I. Ujú. Eso es igual a cero. Entonces, si queremos despejar para que nos quede todo positivo, nos va a quedar que tensión 1 en I va a ser igual a tensión 2 en I más el peso. Ahora, con lo que nos quedó acá, no podemos resolver nada. Ujú. Pero, ¿qué podríamos hacer para intentar resolverlo? Escribirlo como coseno y seno. Exacto, hacer las relaciones Ajá. trigonométricas. Bien, yo voy a borrar las sumatorias y voy a dejar esta partecita de abajo nomás. Bueno. Bien. Vamos a empezar por la tensión 1 en X. Déjame un cachito que escribo acá el SOHCAHTOA. No, acá, TOA, perfecto. Tensión 1 en X. Vamos a dibujar acá. ¿Cómo la calcularíamos? El coseno de 45 por tensión 1. A ver, estamos hablando de tensión 1 en X, perfecto, es el adyacente, entonces Ujú. vamos al coseno, está perfecto. Decimos que tensión 1 en X es Sí. igual al coseno de 45 por tensión 1. Ujú. Ya hice acá el reemplazo, por si no se entiende, ya está todo el reemplazo hecho. Y tensión 2 en X, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de, de 60 por T2. Perfecto. Coseno de 60 por T2. ¿Y qué solíamos hacer acá una vez que llegábamos a esto? Este no es menos coseno de 60. Sí, no, 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 acordate que nosotros pasamos la tensión 2 en X hacia el otro lado del igual y pasó de estar negativa a estar positiva. Ah, bien. Acordate que estas dos se igualan a cero, Ujú. por eso queda positiva. Listo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar alguna tensión. Exacto, vamos a despejar alguna de las tensiones. Vamos a elegir la 1.
¿Qué tendríamos Bueno, que hacer para despejar la tensión 1? el, el coseno de 45 pasarlo dividiendo. Perfecto. Coseno de 60 por tensión 2 dividido coseno de 45. Déjame un cachito que achique esto. Bien. Ya tenemos acá despejado lo que sería la tensión 1. Ahora vamos a la sumatoria en I. Ujú. Vamos a hacer lo mismo. ¿A qué es equivalente la tensión 1 en I? Sería esta de acá. Al seno de 45 Exacto. por... Como la tensión en I es el opuesto, Ujú. vamos acá y con el opuesto tenemos o el seno o la tangente, pero nosotros tenemos que calcularla en relación a la hipotenusa. Entonces Ujú. vamos a usar esta. Entonces tenemos, me dijiste, el seno de 45. Muy bien. Por, Por la tensión 2. por la tensión 1. Estamos en la 1. Ah, sí. Y eso va a ser igual a ¿qué? Eh, Hay que calcular la tensión 2 en I ahora. al seno de 60 Perfecto. por T2. Seno de 60 por T2. Más el peso. No hay que Ujú. olvidarse que acá también está el peso. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá ahora es reemplazar esta TI que está acá por lo que nosotros calculamos que era equivalente a TI. Sí, Así, en lugar de tener dos incógnitas, vamos a tener solamente una, que va a ser la tensión 2. 2. Vamos a reemplazar. Nos va a quedar seno de 45 por, lo voy a escribir en rojo para que se entienda que es el reemplazo, por el coseno de 60 por tensión 2 sobre, ya vamos a ponerlo sobre todo, el coseno de 45. Y eso va a ser igual al seno de 60 por la tensión 2 más el peso, que ya podríamos reemplazarlo, era 196 newtons. Sí. Bien, entonces ahora lo único que hay que hacer es hacer estos cálculos, seno de 45 por coseno de 60 dividido el coseno de 45 y acá hacer el seno de 60. La tensión 2 me da 539 newton. Si lo hice bien. A ver, déjame que revise por las dudas. Bueno, Tenemos el coseno de 60, ujú. que es igual a 0,5.
¿Cuánto te quedó, Juli? Hola. Sí, 539. A mí me quedó 535,5, pero bueno, puede ser por decimales. Sí, bueno. Bien. Eh, por las dudas, por si hay algún chico o chica que no lo haya, que no lo entienda del todo, vamos a no saltearnos pasos en esta parte. Ujú. Acá el seno de 45, como es de 45, va a dar lo mismo el seno que el coseno. Así que ya podemos directamente cancelar esto. El coseno de 60 nos queda 0,5 por tensión 2. Va a ser igual a, si no me equivoco, 0,87 era, denme un segundito. Seno de 60. Sí, Sí. 0,45. 0,87 por tensión 2 más 196 newton. Ahora lo que hacemos es agrupar las tensiones 2, nuestras incógnitas. Nos va a quedar 0,5 menos 0,87 por tensión 2. Y eso va a ser igual a 196 newton. Nos va a quedar que tensión 2 es igual a 196 newton. Eso parece un 4. 196 newton. Acá el resultado de esto, 0,5 menos 0,87 es menos 0,37. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Dividido menos 0,37. Y eso nos va a dar igual a menos 535,5. Fíjense que nosotros acá calculamos la tensión 2. Vamos a agrandar un poquito esto. Estuvimos calculando la tensión 2, que es esta. Y se dirige hacia, el sentido de esta tensión es hacia la izquierda. Así que tiene sentido que nos dé negativo. Bien, calculamos tensión 2. Sabemos que esta tensión 2, me olvidé de poner acá Newton, va a ser igual a ¿qué? Bueno, en realidad hay varias formas de resolver esto. Yo estoy yendo por un camino más complicado. Vamos a ir a lo más fácil. Iba a ir de nuevo al SOHCAHTOA para calcular desde ahí, pero con los datos que conocemos, simplemente reemplazando Claro. en esta partecita de la ecuación, Ujú. este despeje, denme un segundito, reemplazando en esta parte la tensión 2 que calculamos, ya vamos a calcular la tensión 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces tenemos que tensión 1 va a ser igual al coseno de 60 sobre coseno de 45 por tensión 2, que dijimos que era menos 535,5. ¿Me dicen el resultado, por favor?
A mí me dio menos 378,65. No sé si a Juli te dio igual. Sí, 385 por ahí. Bueno, puede ser por un tema de decimales. ¿Cuánto me dijeron que dio? A mí me da menos 378,5. Yo siempre suelo poner todos los datos así como están en la calculadora. Por ahí si lo hacemos separado por el tema de decimales da con un poquito de diferencia. Ok. Igual déjenme revisar por las dudas. Tenemos la tensión 1 en I, que va a ser el seno de 45 por la tensión 1. Perfecto. Acá tenemos el seno de 60. Está bien, porque va a venir de acá. No, acá está el error. Había un error. Yo me sentía que estaba mal el resultado porque no nos puede dar una tensión 1 tan pequeña y negativa. Fíjense que la tensión 1 tiene que ser positiva por lo que estamos viendo. Sí. No nos A- puede dar negativa. Y aparte, la tensión 1 en X tiene que ser igual a la tensión 2 en X. Y no nos daría de esta forma. ¿Qué pasó acá? Que nosotros pusimos las dos veces el seno y las dos veces el coseno. Y no es así, es inverso. Fíjate que acá el ángulo tiene como el adyacente al Y y el opuesto al X. Y acá es al revés, el opuesto es el Y y el adyacente es el X. Ah, Entonces acá esto estaría a la inversa. Y ahí es donde estaban los errores que estábamos cometiendo. En X va a ser el adyacente en el 1, así que está bien, es coseno de 45, pero acá es el opuesto, entonces es el seno de 60. Y esto hay que... Gracias. Hacia atrás. Vamos un poquito. Acá sería el seno de 60. Y acá es el coseno. Es la inversa. Por eso hay que ver bien siempre los ángulos y tratar de hacer las relaciones trigonométricas en el momento. Yo me confié y ahí metimos la pata. Pero bueno, nos pudimos dar cuenta rápido, que eso es importante. Acá era coseno. Y acá es el seno. Bien. Habría que volver a calcular toda esta parte. ¿Les parece? El seno de 60, ¿cuánto era? 0,87. 0,87 por T2. Y eso era igual a 0,5 por T2 más 196 newton. Esta parte de acá pasa restando, entonces me va a quedar 0,87 menos 0,5 por T2. Igual a 196 newton. T2 igual 196 newton dividido 0,37 y ahora me quedó positivo, ahora está bien. Bien. Y eso me va a quedar ¿cuánto? Más o menos debe dar el mismo resultado, pero en positivo. ¿No? Sí, da 529,7. Bueno, más o menos. 529,7. Como dijimos, con este resultado vamos a reemplazar acá. Entonces nos queda que tensión 1
va a ser igual a seno de 60 dividido coseno de 45 por 529,7. ¿Cuánto da? A mí me da 648,7. Igual 648,7. Ahora tiene mucho más sentido que antes. ¿Se entendió, Juli, lo que hicimos? ¿Qué fue lo que había estado mal y cómo lo arreglamos? Sí, se entendió. Perfecto. Siempre hay que prestar mucha atención a las Sí, relaciones trigonométricas. Ujú. Vamos al tercero. Que el tercero es bastante más sencillito. Bueno, en tercero hay que calcular otra cantidad de newtons. Porque acá tenemos 100 kilogramos fuerzas. Por lo tanto van a ser 980 newtons. Bien. En este caso tenemos el cuerpo y la única tensión que hay que calcular es la siguiente. Una tensión en diagonal hacia la izquierda. ¿Cómo la podríamos descomponer? Yo la descompuse con el peso para abajo. Bien. Me olvidé de poner el peso, es verdad. Muy bien, Juli. Y después para la izquierda, Sí. ¿Qué sería? la tensión en X. Perfecto. Y para arriba, la tensión en Y. Perfecto. A nosotros lo que nos pide el ejercicio es calcular la tensión. O sea, esta flechita de acá. Sí. ¿Qué te parece que podríamos hacer para poder calcularla? Eh, lo de la sumatoria, No es necesario en este caso. no. Podríamos, porque, a ver, es básicamente lo mismo que te voy a decir yo ahora, es una sumatoria, pero para no tener que escribirlo, podemos tomarlo como una simple acción y reacción. Si las únicas dos fuerzas que aparecen son el peso y la tensión en I, Ujú. la tensión en I va a ser la reacción del peso. Sí. Entonces va a ser igual al peso. Ujú. Entonces decimos que la tensión en I va a ser igual al peso. Entonces Sí. la tensión en I va a ser igual a 980 newton. Bien, entonces nosotros ya conocemos esta tensión de acá. Ahora que voy a borrar este peso. Conocemos esta tensión que sería la tensión en I. Necesitamos calcular esta. ¿Y qué podríamos hacer para calcularla? ¿Se te ocurre? ¿Tenemos algún otro dato que podamos poner en este triángulo que se forma así, acá? Sí, yo puse lo del seno, ¿Qué seno? ¿El seno de qué? del ángulo de 30. ¿Y dónde está el ángulo 30 en este triángulo? Ah, no está marcado. Bueno, pero nosotros podríamos marcarlo igualmente. Ujú. Fíjate que la figura que se forma es un Ujú. rectángulo. Sí. Entonces sabemos que son todos los ángulos internos de un rectángulo son de 90 grados. Ujú. Entonces si ahí tenemos uno de 30, acá tenemos uno de 60. Ujú. Acá tenemos 90
Y como lo que se forma acá es un triángulo rectángulo, y sabemos que la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180 grados, hacemos 90 más 60, 150. ¿De cuánto tiene que ser este? De 30. Y ahí comprobamos que el angulito este que se formó acá es igual al ángulo que está acá abajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí ya tenemos el ángulo de 30, conocemos un lado y podríamos calcular a través del SOHCAHTOA, que ya estaba escrito, acá, la tensión, que vos me decías que cómo podía ser entonces. El seno de 30. El seno de 30. Si acá está el ángulo y este es el cateto, está bien, es el opuesto. Entonces sería el seno de 30 va a ser igual ¿a qué? A la tensión en I, que es el cateto opuesto, sobre la tensión, que es la hipotenusa. Y acá simplemente despejamos y reemplazamos. Nos va a quedar que la tensión es igual a la tensión en I, que dijimos que valía 980 newton, sobre el seno de 30. ¿Eso cuánto nos da? 1960 puede ser. Sí, creo que sí. Juli, ¿a vos cuánto te dio? Sí, lo mismo. Perfecto, y ahí ya hicimos los ejercicios que habían quedado pendientes. ¿Los entendiste? Sí. Genial. Sí, lo volví a hacer y lo planteé así, pero en vez de pasar el seno de 30 dividiendo, lo multipliqué. Claro, y ahí ya se te fue y Claro, te quedó un número más chico. claro, sí. Acordate que siempre la tensión completa Ujú. tiene que ser más grande que sus componentes. Sí. Bien, ahora vamos a hacer 3 ejercicios más, que van a ser ya Ujú. sobre dinámica. Este es el primero. 61. Tenemos una pendiente con un ángulo de 37 grados. Arriba hay un cuerpo que está siendo jalado por una cuerda en un ángulo de 37 grados con la pendiente. Bien, lo primero que deberíamos hacer para nosotros orientarnos es hacer los ejes de coordenadas. El eje X va a ir paralelo a la pendiente nuestra y el eje Y lo va a cortar. Entonces así nos quedarían los ejes. ¿Hasta acá se entiende, Juli? Sí, sí. Perfecto. Y lo que tendríamos que dibujar después, lo voy a dibujar con color, es el peso. El peso va siempre hacia abajo. Peso. A partir de acá, ¿hacemos qué? ¿Qué es lo primero que Hay que tendríamos que hacer en desco- un... Antes, descomponer la fuerza. antes incluso de descomponer, hay dos cosas que siempre hay que hacer al principio para trabajar más fácil. Una es anotar los datos. Ujú. Sería la masa, 60 kilogramos. Ujú. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, los ángulos. Podríamos ponerle alfa y beta o a los dos alfa porque miden lo mismo. Vamos a poner alfa igual
37 grados. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza, Fuerza. que es igual a ¿cuánto? 500 newton. 500 newton. Bien. Y conocemos la gravedad, que en este caso la vamos a tomar como 10. ¿10 qué? Metros sobre segundos cuadrados. Una vez que anotamos los datos, hacemos el diagramita de fuerzas. Tenemos, vamos a usar violeta si podemos descomponerlo en sus colores. El peso que va hacia abajo, ¿no? Pero es importante, bueno, no, ahora lo hacemos después. Tenemos el peso que va hacia abajo y una fuerza que va en diagonal, ¿no? Sí, perfecto. ¿Vas entendiendo, Juli, el diagrama? Sí, este problema yo ya lo hice igual. Este es el que estaba de tarea. ¿Estaba de tarea este? Mm, No me acuerdo ya. segura. Puede que sí. Voy a A revisar, ver. pero creo que no. ¿Y te salió bien? Sí, me dio los resultados que estaban ahí en la guía. Bueno, eso es señal de que... Sí, lo dimos de tarea, Gaby, al final. ¿O no? Ah, Me no, acá parece tengo que los... No, uno dimos el parecido, 70. El claro, 70 dimos Sí, uno de tarea. parecido, pero no era este. claro, Claro. el de tarea estaba... El que no hizo de tarea fue el 78 que había que dibujar y ahí ya no... No, igual este no estaba de tarea porque en No, el no. otro teníamos... creo que la fuerza estaba inclinada, pero en un plano horizontal. A ver. Sí. Acá tenemos un doble plano, o sea, tenemos un plano inclinado y una fuerza que también está en un ángulo. Bien, Sí. entonces, nosotros primero en el diagramita ponemos el peso como aparece y la fuerza como aparece. Ujú. Deberíamos recordar, tal vez dibujando el eje, por ahí sería lo más sencillo para no equivocarnos, que estamos hablando de un cuerpo que está en un plano inclinado. Sí. Entonces, cuando vamos a descomponer, debemos descomponer de forma inclinada. Vamos a tener hacia arriba del plano la fuerza en I, hacia la derecha del plano la fuerza en X, hacia abajo del plano el peso en Y, y hacia la izquierda del plano el peso en X. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Perfecto. Entonces, a nosotros lo que nos pide el problema es que calculemos la aceleración del bloque. Ujú. Este bloque claramente se va a mover ¿en qué eje? Si se En mueve. el X. En el eje X, perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y ver si a partir de ahí podemos calcular su aceleración. ¿Qué fuerzas aparecen en el eje X? La del peso en X. ¿Cómo aparece ese peso en X? ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien, sumatoria de Después. fuerzas en X. Y acá como no está estático, Ujú. decimos que es igual a masa por aceleración, porque hay un Sí. movimiento. Ujú. Bien, me decís que es menos peso en X, algo más, Más la fuerza en X. más fuerza en X, va a ser igual a masa por aceleración.
Ahora, ¿nosotros conocemos alguna de estas dos variables? Eh, ¿Conocemos la fuerza en X o el peso en X? no. No, vamos a tener que calcularlos. Ujú. Vamos a empezar por la fuerza en X. Volviendo acá al diagramita. Vamos al que está ya en la fotocopia, que me parece que se entiende mejor que el mío. Si esta es la fuerza, acá está el ángulo y este es el eje X. Lo tendríamos acá así. ¿Sí? Para calcular la fuerza en X, ¿qué tendríamos que hacer? El coseno sería del ángulo. Perfecto, porque el eje X es adyacente al ángulo. Claro. Entonces decimos que, vamos a escribirlo directamente acá, sin calcularlo. Ujú. Fuerza en X entonces va a ser el coseno de 37. Bueno, vamos a hacerlo por las dudas. Cos de 37 va a ser igual a fuerza en X sobre fuerza. Ujú. Entonces fuerza en X va a ser coseno de 37 por fuerza. Ya lo vamos a reemplazar acá, por la fuerza. Perfecto. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Y en el caso del peso en X, ¿cómo lo podríamos calcular? Sería el seno. ¿Por qué el seno? A ver. Por, a ver, el ángulo. Está el ángulo y el opuesto. Claro, está bien. O sea, vos me estás diciendo que este ángulo que está acá es el mismo que está acá. Ujú. Perfecto, perfecto. ¿Cómo vemos eso? Podríamos dibujar el Como eje que decimos tenemos antes. nosotros y fíjate que todos los ángulos forman 90. Entonces, si dibujamos Claro. otro arriba que lo corte de forma vertical y horizontal, también se van a formar los mismos ángulos. Que este ángulo de acá va a ser el mismo ángulo que está acá, y va a ser el mismo ángulo que está acá, y viceversa. Ujú. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a proseguir. Me estás diciendo que el peso va a ser igual a el seno de 37, va a ser igual a peso en X sobre peso. Bien, entonces vamos a pasar el peso multiplicando y decimos que menos el seno de 37 por el peso. Acá deberíamos poner paréntesis. Y acá simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar el peso, que bueno, tendríamos que calcularlo primero. Peso es igual a ¿qué? Masa por gravedad, Sí. ¿no? Ujú. Masa por gravedad. Igual 60 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué nos da? 600 ¿qué? 600 Newton. Newton, perfecto. Entonces acá reemplazamos por 600 newton, seno de 37 por 600 newton, decimos que es negativo, más coseno de 37 por la fuerza que valía 500 newton, ¿no?
Ujú. Va a ser igual a la masa, que eran 60 kilogramos, por la aceleración. Y acá simplemente hacer la cuenta y ya tendríamos calculada la aceleración. Sí. Avísenme por favor cuánto les da. 0,66 nada más. Perfecto. Debe ser por decimales. Fíjate que el resultado es 0,67. Sí. Ujú. Para hacer eso hicimos este cálculo de acá, que es negativo, más lo que da acá, y lo Ujú. dividimos por 60, porque la masa pasó dividiendo hacia el otro lado del igual. Y eso nos dio 0,66, dijimos. ¿En qué unidad? En metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Igual a aceleración. Ahí Ujú. ya calculamos la aceleración. Y como dio positiva la aceleración, ¿qué significa que se mueve para dónde? ¿O hacia dónde? Para el mismo sentido de la fuerza. Exacto, va hacia la derecha en este Ujú. caso. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos resuelto la primera parte del problema. Ahora nos pide que calculemos la normal, que no la dibujamos ahora que estoy viendo. No. ¿Dónde debería estar esa normal? Eh, perpendicular al plano es. Exacto, y siempre hacia arriba. Ujú. Entonces vendría hacia acá la normal. ¿Qué tendríamos que hacer para calcularla? Las sumatorias en I, en el Tendríamos que eje. hacer las sumatorias de fuerzas en I. Que en este caso, en el eje Y, ¿hay movimiento o no hay movimiento? No. Entonces va a ser igual a cero, Ujú. porque en el eje Y está estático. ¿Qué fuerzas aparecen en el eje Y? Eh, la del peso en I, Sí, ¿hacia dónde se dirige? para abajo, negativo. Bien, menos peso en I. Bien, ¿qué más? La normal, Que cómo positiva. aparece más normal, Ujú. perfecto. Y la fuerza en I, Positivo o negativa. positiva. Perfecto, más fuerza en I. Y esto es igual a cero. Despejamos el peso en I y nos queda que la normal más la fuerza en I es igual al peso. Gaby, ¿querés seguir vos hablando? Estoy hablando todo el tiempo yo y no te estoy dando el pie. No, está bien, Gonza, igual no me siento muy bien, pero seguí vos, cualquier cosa yo sigo con el otro. Dale, dale, listo, va. Perfecto. Entonces, el peso en I dijimos. ¿Conocemos alguna de estas variables en este momento? Mm, no. ¿Podemos calcular alguna de ellas? Eh, sí. ¿Cuál? La de la fuerza en I, la pondría como coseno. Como seno, perdón. La fuerza en I. La fuerza Ujú. en I, podríamos decir que acá aparece otro eje Y, sería Ujú. el opuesto. Entonces es el seno, perfecto. Es el seno de 37. Va a ser igual a ¿qué? A la fuerza en I Ujú.
sobre la fuerza. Despejando, me va a quedar seno de 37 por fuerza es igual a fuerza en I. Vamos a ponerlos acá. Newton más seno de 37 por la fuerza. Y eso va a ser igual al peso en I. ¿El peso en I podemos calcularlo? Sería el coseno. Exacto, el coseno. El coseno de 37 va a ser igual peso en I sobre peso. Despejamos pasando el peso hacia el otro lado del igual multiplicando y nos queda coseno de 37 por el peso. Y acá lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. Reemplazamos la fuerza, que dijimos que era 500 newton, reemplazamos el peso, que era 600 newton, y ya vamos a poder despejar después la normal. Mientras ustedes calculan, yo lo voy escribiendo. Bueno, más o menos, a mí me quedó 178, algo, pero redondeando podemos decir 180. Sí. Bueno, vamos a redondearlo. 180 newton. Y ya resolvimos el ejercicio. Bien. Me interesa explicar un poquito antes de pasar al ejercicio, porque por ahí hay chicos que no lo entienden, a diferencia de Juli. ¿Cómo es que calculamos que este angulito de acá es lo mismo que el de acá? Nosotros tenemos un plano inclinado. Que vendría a ser así. Encima tenemos el peso, que es vertical. Si continuáramos esta línea, cortaría acá. Bueno, tendría que ser más perfecto. Y si establecemos como que fuera otro eje, nos quedaría un angulito acá, que va a ser el mismo que está acá, que va a ser el mismo que está acá, que va a ser el mismo que está acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A ver, déjenme ver cómo lo explico. Bien. Mm. Eso me pasa por querer explicar cosas. Este ángulo que tenemos formado acá abajo es el mismo ángulo que tenemos acá arriba. ¿Se entiende? Y dijimos que este ángulo era igual a este otro, porque la relación entre los ejes va a ser la misma. De ahí lo podemos calcular un poco. Y si no, podríamos extender
A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Podemos dibujar otro eje acá, otro eje acá, que van a estar cortados por otros ejes verticales también, y se va a repetir siempre el mismo dibujo, pero me parece que los voy a confundir más. Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es esta explicación. No sé si le sirve. Si no, por ahí lo mejor es que le pregunten al profe Lerux. Mm, Bueno, Sí, yo creo que esa es por ahí la menos complicada, pero sí, lo ideal sería, y si no, después por ahí podemos subir y buscar algún videíto y subirlo. sí, por ahí va a ser lo más óptimo. Hacerlo- Dale, vamos a buscarlo así queda bien claro. Porque me parece que los voy a marear más de lo que los voy a ayudar si sigo Igual hablando. con el otro ejercicio quedó más claro, con el que, Con el que era con un el test. solo. Claro, sí, era más Claro, ese es más sencillito. Acá por ahí marea porque es un doble plano. claro. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio rápido porque se nos fue la hora en realidad. Pero Sí, vamos, a ver, están los chicos haciendo el parcial, así que prefiero aprovechar un poquito más el tiempo acá porque no vamos a poder trabajar en el WhatsApp si no están los chicos, así que aprovechemos. Observemos este ejercicio. Nos dice que hay tres bloques unidos por una cuerda. ¿Querés explicarlo vos, Gaby? como quieras. Dale, Eh, así. dale. Bueno, como dijo Gonza, el ejercicio nos dice que hay tres bloques unidos por una cuerda. También vemos que las cuerdas pasan por las poleas. Nos da como dato la masa de cada uno de los cuerpos que están actuando en el esquema y nos dice que las masas de las cuerdas son despreciables y que el rozamiento es un rozamiento cinemático, o sea que eso ya nos da indicio de que se está moviendo. Y nos dice directamente nos da el coeficiente del rozamiento, que nos dice que es 0,1. Y nos pregunta si el sistema parte del reposo, que calculemos el módulo de las fuerzas en cada una de las cuerdas y bueno, y después el módulo de la aceleración de cada bloque. Entonces, lo primero que podríamos hacer, Juli, para ayudarnos en este problema, tenemos varios datos, sería lo que está haciendo Gonza ahora, que es hacernos la anotación de cada uno de esos datos para saber y que se nos facilite después la resolución del ejercicio y de las consignas que nos piden resolver. El cuerpo 1 es de 3. Lo estás haciendo al revés. Sí, siempre complicado. No, está bien. Bueno, Juli, te pregunto a vos, para resolver la primera incógnita que dice que calculemos el módulo de la fuerza de las cuerdas, ¿no? Y anteriormente nos dice que contemos que el sistema parte del reposo. ¿Cómo procederías a resolver? ¿Qué es lo que harías primero vos para poder calcular esas fuerzas de las cuerdas? El diagramita primero. Perfecto. Muy bien. Bueno, el diagramita del cuerpo 1. Ujú. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Eh, la del peso, ¿Hacia dónde? hacia abajo siempre. Ojo, estamos hablando de un cuerpo unido por
cuerdas y poleas. Claro. ¿Qué pasaba cuando estábamos así? ¿Te acordás que habíamos dicho que el eje se curvaba? Sí. Entonces, ¿cómo querés ubicarlo? ¿Todo en el eje vertical o todo en el eje horizontal? No, todo en el eje horizontal. En el Entonces, X. En el X. ¿y cómo quedaría? El peso me quedaría negativo para la izquierda Bien, y después la tensión 1 o fuerza 1. bueno. ¿Alguna otra fuerza más actúa en el cuerpo uno? No, Bien. ¿En el cuerpo 2? está la tensión para la izquierda, la 2-1 sería. ¿Qué más? El peso y la normal. ¿Hacia dónde el peso y hacia dónde la normal? Para abajo el peso y arriba la normal. Bien. ¿Qué otra fuerza más actúa? Y la tensión 2-3. Bueno, me adelanté. ¿Y en el cuerpo 3? Para la izquierda la tensión 3-2. ¿Y qué otra más? Para la izquierda la tensión 3. ¿Para la izquierda? Sí. Si esa Bien. ya estaba. ¿Otra ¿Algo vez? más? Ah, la del peso también. Peso ¿Hacia dónde? 3. Para la izquierda. ¿Así? No, no, para la derecha. Ah, Bueno, ¿cómo procedemos? ¿Podemos calcular algo? ¿Los datos que tenés ahí que podamos calcular fácil? Seguiría con lo de la sumatoria en los ejes. Sí, igual en este caso nos está pidiendo que calculemos la fuerza de cada una de las cuerdas, pero yo me Ah, refiero a el peso, ¿lo podemos calcular? O sea, para ya después, si hacemos la sumatoria, ya lo podemos reemplazar. sí, más fácil. igual Gaby, creo que es el primer ejercicio que hace ella de este tipo. Sí, Por ahí habría que en realidad explicarle que lo primero que tiene que hacer es ver para qué lado se va a mover sí, el sistema. el sistema, claro. Porque acá estaría faltando algo si hablamos de un sistema en movimiento. ¿Qué estaría faltando? Claro, una de las fuerzas que nos da un dato, el ejercicio. ¿Cuál es esa fuerza, Juli? Que es justamente la que nos dice que el sistema se está moviendo. La de rozamiento. Bien. ¿Y qué sabemos sobre la fuerza de rozamiento? ¿Va hacia dónde? ¿A qué se opone? A las tensiones. No. Ah, El rozamiento siempre va en contra de qué. Acordate, si yo, por ejemplo, estoy en una bici avanzando y dejo de pedalear, ¿qué pasaba? va frenando. Me va frenando. Y si me va frenando, ¿qué significa? Que esa fuerza tiene un sentido contrario a qué.
Y al que yo estoy ejerciendo. exacto, al movimiento. Ajá. Entonces, No, para yo poder saber hacia qué lado tengo que colocar la fuerza de rozamiento, primero tendría que ver hacia dónde se va a mover el sistema. claro. ¿Se te ocurre alguna forma de poder predecir eso? Tendría que sacar la aceleración. No, porque para calcular la aceleración vos tenés que conocer todas las fuerzas. Ujú. No conozco. A ver, Gaby, explícale. Bueno, a ver, si para dónde se movería, para saber hacia dónde se movería, vos podés obtenerlo, ¿sí? Si calcularas el peso de cada cuerpo. Por lógica, si vos tenés un sistema con varios pesos, ¿hacia dónde se movería el sistema? ¿Hacia dónde hay mayor o hacia dónde hay menor peso? Y no hacia donde hay mayor peso. Perfecto. Entonces ahora si calculás los pesos de cada cuerpo, podrías saber hacia dónde se movería el sistema. Y entonces Ujú. aquí podríamos saber hacia qué lado dibujar la fuerza de rozamiento. ¿Cómo calculamos el peso de cada cuerpo? Ahora sabemos que el peso es igual a qué, A la masa por la gravedad. por la gravedad. Entonces, para el peso 1, ¿Hace nos va a falta que quedar, ponga toda la formulita o pongo directamente los resultados? Los resultados. claro, Bueno, yo creo que se entiende. Nos va a quedar 30 newton, para el cuerpo 2 nos queda 220 y para el cuerpo 3 nos queda 100. Ujú. Entonces, ¿a dónde hay mayor peso en el sistema? En el peso 2. En el bien. peso 2, Sí, pero En el eje. ¿en qué eje está? Claro. y en En el ese, I. claro, y en ese eje hay movimiento. Y no. Entonces, ¿en qué pesos nos tendríamos que fijar en realidad? En el 1 y en el 3. Que Exacto. sería. Ujú. Y conociendo estos pesos, entonces, ¿para qué lado se mueve? ¿Para la derecha o para la izquierda el sistema? Para la derecha. Para la derecha, que sería donde está El el peso peso. 3. Perfecto. Y entonces la fuerza de rozamiento, si es una fuerza que se opone al movimiento, ¿hacia dónde la dibujaríamos? Para la izquierda. Para la izquierda. Perfecto. Bien. Y ahora tendremos que calcular, como nos pide el punto A, las tensiones de cada cuerda. ¿Por Sí, qué la igual, fuerza de rozamiento la escribiste ahí? porque me dijiste que era para la izquierda. Vos Sí, decís pero por qué la dibuja en el cuerpo en el 2. cuerpo 2. Claro. Porque fíjate que el único cuerpo que está sobre una En el eje. superficie, Ajá, es por la superficie entonces. claro, acordate que el rozamiento se opone a la normal, y para que haya Sí, una normal tiene que estar apoyado en una superficie. claro. Se Sí. opone a la normal, no. Bueno, sí, se Sí, calcula con la en realidad, normal, sí, 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 claro, tiene que estar el cuerpo en contacto a una superficie. El cuerpo 2 y el claro. cuerpo 3 están en el aire, si En los el vemos aire, sí. en la cama, pero el cuerpo 2 no, está apoyado, entonces por eso se la dibujó Ahí. en el cuerpo 2. Listo. bien. Acá en el ejercicio aparece como A la, las tensiones y como B la aceleración, pero necesitamos primero calcular B para poder calcular A. Bien, Sí. bueno, ¿y cómo calculamos la aceleración, Julio, entonces? Y haciendo la sumatoria en el eje X. Bien, ¿y cómo nos quedaría entonces?
Vamos a darle tiempo a Gonza que escriba porque si no nos va a matar. Sí, por favor. A ver, acá estamos diciendo que hay movimiento o no hay movimiento. En el eje X, sí. Sí, entonces va a ser la sumatoria de fuerzas igual a qué. A la masa por la aceleración. Perfecto. Bueno, y ahora tendríamos que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X, o sea, qué fuerzas están actuando en ese eje. La del peso 1, negativo, Bien, más la tensión 1, 2, bien, menos la tensión 2, 1, menos la fuerza de rozamiento, más la tensión 2, 3, menos la tensión 3, 2 y más la del peso 3. Y eso va a ser igual a... La masa total sería Y la masa total sería... la del cuerpo 1 y cuerpo 3. No, y la del 2 también. La del 2 forma parte del sistema. La del 2. claro, Ah, Claro. claro. Sí, está todo unido. claro. Fíjate qué largo que quedó. ¿Y acá qué Sí. podríamos hacer? Yo pasaría dividiendo las masas. Antes de eso, Mirás dónde están los pesos y las tensiones. ¿Se puede Ah, cancelar. simplificar algo? Claro. La tensión. Las tensiones. claro, porque la tensión que está acá es igual a la que está acá, Claro. pero con el sentido opuesto. Entonces, tensión 1, 2 se cancela con 2, 1. Y 2, Ujú, 3 se cancela con 3, 2. ujú. Entonces nos queda Menos peso 1, menos fuerza de rozamiento, más el peso 3. bueno, pongo masa total porque ya se Claro, entiende de dónde sale. sí, por la aceleración. Bien. Ahora, Juli, el peso 1 y el peso 3 ya lo tenemos calculado. ¿Qué nos faltaría calcular? La fuerza de rozamiento. Bien, y la fuerza de rozamiento era igual a qué? Al coeficiente dinámico por la normal. Perfecto. ¿Y la normal la La- tenemos calculada o la por la podemos? normal, ¿por la normal de quién? Del peso 2 Ahí está. a la normal. Claro. Eh, 35 sería, ¿no? sí, después me quedó un 3 horrible. Sigan ustedes, yo voy escribiendo. Bueno, Juli, la normal, ¿cómo la calculás? Porque el coeficiente dinámico ya nos los da el problema. Para poder resolver eso, tendríamos que calcular la normal. La normal es igual a qué en este caso. Al peso 2, Y el peso 2 lo habíamos calculado. sí, 220. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 30 newton, Menos 0,1 0,1 por 220, ¿qué? newton. Newton. Más 100 newton. Y ahora, si querés, podemos o resolverlo o pasar
como habías dicho, la masa total hacia el otro lado y despejar la aceleración. Sí. Y solo haciendo la cuentita vamos a saber cuánto nos da. ¿Te dio lo Faltan las mismo? unidades ahí. ¿Cómo? Ah, Faltan las unidades. muy bien, Ah, bien, bien. perfecto. ¿Cuál Siempre es me ¿Qué olvido unidades, qué unidades serían? A ver. el metro sobre el segundo al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Te dio igual a vos, ¿no, Juli? Sí, igual. Perfecto. Muy bien eso de corregir que faltaban las unidades, ¿eh? Bueno, y ahí ya calculamos el punto B, El beso. y ahora sí podríamos calcular el punto A. ¿Por qué empezamos por el punto B? Porque justamente para calcular la tensión de las cuerdas, la tensión es igual a ¿qué? A la fuerza, no, a masa por la generación. Claro. Entonces, como no teníamos la aceleración y el punto B nos la pedía, Claro. empezamos a calcularla para ahora sí que sea más fácil poder calcular las tensiones. Fíjate que nos dice que para calcularlas, el sistema lo tenemos que contar como en reposo. Sí. Bueno, ¿y cómo calcularías la tensión? No, ¿por qué en reposo? Porque dice que el sistema... Ah, no, claro, el sistema parte del reposo, perdón, estaba leyendo mal. Parte Bueno, del reposo, pero se calculan cuando ya está en sí, movimiento. Ujú. no habría aceleración, es verdad eso. Bueno, ¿y cómo la calcularía, Juli, vos a las tensiones? Y con la formulita de qué fuerza, que sería la tensión, es la Sí, masa por la aceleración. bien. Mm, ¿Y cuántas tensiones tenés ahí? ¿O, o, o cuál calcularías primero? Tengo Fíjate, 4, pero calcularía 2 nomás. exacto. Muy claro, bien. porque si calculás la tensión 1-2, digamos, o las 2-1, son iguales, así que con cualquiera de esas dos que calcules, Sí. Bueno, ¿y cómo calcularías, por ejemplo, la 1-2? Bueno, pondría tensión 1,2 es igual a la masa de 1, que es 3, bueno, por la gravedad. ¿Por qué? Por la gravedad. Ah, no, por la gravedad, por la aceleración, que es 1,37. Bien, acá igual está incompleto esto, Ujú. porque vos tenés que fijarte en uno. ¿Aparece solo la tensión como fuerza en X? No está también el peso. bien. Entonces también tiene que ir el peso acá. Ujú. Acordate que para vos calcular la, la sumatoria de fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Claro. Si vos dejás de lado una fuerza, ya te va a dar otro resultado. Ujú. Bien, ¿y ahora qué, cómo reemplazaríamos acá? Primero pasaría el peso sumando. Bueno, y ahora solo quedaría
reemplazar porque la masa ya la conocemos, la aceleración la calculamos en el punto anterior y el peso también lo conocemos. Díganme ustedes el resultado mientras yo hago esto. ¿Cuánto te dio, Juli? 34,11 newton. Perfecto. Bueno, y ahí ya calculamos 1, y como sabemos que la tensión 1,2 es opuesta a la tensión 2,1, sabemos que la tensión 2,1 va a ser exactamente igual. Claro, porque estamos hablando de un módulo, no importa el Claro. signo. ¿Y qué faltaría calcular en el ejercicio? La tensión 2,3. Bueno, Bien. ¿cómo haríamos? Sería menos la tensión 2,1 Bien. menos la fuerza de rozamiento más la tensión 2,3 igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa? La del cuerpo 2 y la del cuerpo 3. ¿Por qué la del cuerpo 3? Ah, no, porque está solamente en el 2. Claro, ahora estamos solamente en este diagramita. Claro, en ese. Bueno, ¿y qué haríamos entonces? Vos andás diciéndome. Bueno, pondría los valores. Y andás dictándomelos. A ver. Ah, bueno, la tensión 2,1 es 34,11. La fuerza de rozamiento era 0,1 por los 220. Claro. Sería 22. Sí. La tensión 2,3. Y eso es igual a... La masa 2 que es 22. Sí. Bien. ¿Y ahora qué haríamos? Y pasar, bueno, la tensión 2,1 y la fuerza de rozamiento sumando. Bien. Ya podemos acá unificarlas, ¿no? Sí. Acá quedaría tensión 2,3 es igual. ¿Querés ya hacer esta cuentita y ya la pongo? De 30,14 ¿Qué cosa? newton. Me dijiste que sumábamos. Me quedaría 54,11 newton. Bueno, entonces me queda que la tensión 2,3 es igual a 84,25, más o menos.
Fíjate que ahí da 86,3, pero puede ser por un tema de decimales. Claro. Bueno, y como ya dijiste antes, como la tensión 2,3 es equivalente a esto, la 3,2 Claro. también. En realidad no nos da 86 porque 34,11 y 22 no dan Ah, 54,11, es 56, claro. 6,11. Entonces ahí está la diferencia. Muy bien, Gaby, muy bien, Gaby. Perfecto, perfecto. Menos mal que Gaby está despierta. Y a pesar de que me siento mal, Bueno, yo estuve toda la noche haciendo un integrador y no dormí. eh, Tengo, tengo derecho a estar cansado. eh, creo que Juli nos entiende y la mayoría de los chicos que después vean el video nos van a entender porque Sí, Estamos todos esta igual. estos Bien, últimos periodos estamos todos igual. ahí terminó este ejercicio. Queda uno más para que hagamos. Sí, pero se va a hacer mucho, me parece, porque ya estamos bastante Sí, pero el tema es que no podemos trabajar en el grupo de WhatsApp. claro. A ver, déjame ver cuál era. Yo diría que lo hagamos rapidito. Sí, De última lo explicamos nosotros rapidito y después si querés lo intentás hacer sola, Juli, también. ¿Te parece? Este lo tengo hecho. ¿Este lo hiciste, el 84? Sí, estuve haciendo algunos. ¡Qué genia! ¿Y sí, te dio bien? ¿Te salió? Sí, me salió. Bueno, genial. Entonces lo explicamos rapidito, rapidito. Bueno, Vos andás explicando, Gaby, yo voy anotando. bueno, en este ejercicio tenemos, como muestra el diagrama, dos planos inclinados, ¿no? Y tenemos dos cuerpos unidos a una cuerda, ¿sí? Que pasa por una polea. Nos dice que tenemos que determinar la aceleración con la que se mueven los cuerpos, contemplando que el sistema parte del reposo y que tendríamos que despreciar la masa de la cuerda y el rozamiento. Y nos pide que calculemos la fuerza de la cuerda y que además resolvamos algebraicamente, ¿sí?, a la solución obtenida, contemplando que la masa 1 sea de 220 gramos, la masa 2 de 180, con el ángulo alfa de 30 y el ángulo beta de 60, y que contemos que la gravedad es de 10 metros sobre segundo. Bueno, Gonza ya está resolviendo el peso de cada cuerpo. Y nos queda que el peso 1 es de 2,2 newton y el peso 2 es de 1,8 newton, porque recuerden que la masa nos da en gramos y lo que tenemos que hacer es pasarla a kilogramos. Bueno, y ahora para continuar tenemos que saber para qué lado se mueve el sistema. Como habíamos explicado en el punto anterior, para el lado donde haya más peso vamos a contemplar que el sistema se está moviendo, o sea que en este caso se mueve para el lado del cuerpo 1, o sea que sería para la izquierda. No sabemos, no sabemos. No Tenemos que sabemos. calcular los pesos en X. Podemos calcular, sí. Porque fíjense que es un plano inclinado. Entonces acá va a estar así y acá va a estar así. Hay que ver cuánto de este peso, que el peso siempre va hacia abajo, acuérdense, Ujú. va a encontrarse en el eje X. Bien. Bueno, entonces tendríamos que calcular y descomponer el peso en X. Y eso nos va a quedar, Pero en este caso, si el ángulo, lo voy a hacer en rojito. Si el ángulo es este
¿X qué sería? ¿El cateto opuesto o el adyacente al ángulo? El opuesto. O El sea que tendríamos que usar el seno. Exacto. Entonces va con el seno. Nos quedaría que es el seno del ángulo Sí. es igual peso en X sobre peso. Ya despejando, nos va a quedar el seno de 30 por el peso 1, que era igual a 2,2, ¿no? 2,2. 2,2 newton. Y esto es igual a 1,1. 1,1 newton. Newton. Y ahora habría que calcular el peso en X2. El peso en X2. Bien. Acá tenemos. A ver, tendría que haber borrado antes estas linitas. Tenemos este como Y, esto como X, y el peso que va hacia abajo. Bien, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Este angulito de acá, ¿dónde estaría? Inverso, o sea, no sé cómo decirte. Acá. Ahí donde lo estás dibujando. Bien, perfecto. Entonces, el eje X, ¿quién sería en este caso? ¿El opuesto o el adyacente? No, el eje X sería el adyacente, o sea que tendríamos que usar el coseno. Perfecto. Acá iría coseno de 60 por, por el peso 2, que sería 1,8 newton. ¿Cuánto quedó, Gaby? Ya te digo. 0,9, si no me equivoco. No, para que estoy intentando. Déjame hacer el dibujito bien porque siento que lo estoy haciendo mal. Sí, vos sabés que me parece que no sé si está bien usar Sí, el... porque No, lo dibujé torcido. Tendría que ser el seno también. sí, Tenemos esto acá así, esto acá así, esto sale así. Y es este el angulito. ese. Y Nosotros ahí hicimos está, es el opuesto. Claro. Pasa que como lo dibujé con la línea torcida, acá quedaba como uno de 60. Perfecto. No es el coseno, es el errores seno. que también sirven para que los chicos tengan en cuenta. Sí. Sepan entender, chicos, que estoy medio colapsado. Acá es el seno. Y ahí quedaría perfecto. Entonces, Seno de ahora 60 por 1,8. Ahora sí, 1,56, ¿no? 16, sí. Newton. 1,56 newton. Ahora que conocemos los pesos en X, sí podemos decir para qué lado se va a mover el sistema. Para el lado que tenga mayor peso en X. En este caso sería el peso en X2. Eso Sí. significa que se va a mover hacia la derecha. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular La la... aceleración y las tensiones. Exactamente. Bien. Entonces tenemos menos peso en X1 más peso en X2 es igual a la masa total por la aceleración. Entonces Sí, me queda menos 1,1 más, la quería Newton, 1,56 Newton va a ser igual a
0,22 kilogramos más 0,18 kilogramos. Eso es igual a 0,4 kilogramos Por la aceleración. por aceleración. Esto nos queda 0,46 newton dividido 0,4 kilogramos. ¿Y eso es igual a cuánto, Gaby? Eso es igual a 1,15. 1,15 metros sobre segundo cuadrado. Había que aclarar por qué las tensiones no las pusimos. Bueno, a ver, no las pusimos porque nosotros ya estamos descartándolas en el sentido de que esta tensión, voy a dibujarlo así, esta tensión que aparece acá va a ser igual a esta que aparece acá, solo que con el signo opuesto, entonces se van a cancelar entre sí. Claro, exacto. Como en el ejercicio anterior, nosotros ya Claro, omimos de paso antes de ponerlas y cancelarlas. sí, perdón, No, yo para que entiendan los chicos por qué solamente pusimos los pesos y no las tensiones. claro, acá si estuvieran las tensiones quedarían así. Menos, les puse, digo menos y pongo más. Menos tensión 2,1, Claro, acá estaría tensión 1,2. Como claro. las dos tienen el mismo módulo, distinto sentido, se cancelan entre sí y quedan los pesos. Pueden hacerlo de las dos formas. Si ustedes se van a dar cuenta de que las tienen que cancelar, por ahí no hace falta que las pongan. Si les cuesta un poquito, pónganlas. Bueno, calculamos la aceleración. Bueno, ahora, Tampoco hicimos los diagramas de fuerza. Pasa que la estamos haciendo muy a las bueno, vamos apuradas. haciendo rápido, cualquier cosa cuando los chicos vean el video y quieran hacerlo ellos, nos pueden ir planteando si el diagrama está bien o no. Bien. Igual ahora hagamos uno para poder calcular las tensiones. Sí, Hagamos el diagrama 2. Tenemos hacia la derecha peso en X2, sí, hacia la izquierda claro. tensión 2,1. Estas son las dos fuerzas que van a aparecer en el eje X, en este cuerpo. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X en este cuerpo, nos va a dar igual a masa por aceleración. Entonces nos va a quedar menos tensión 2,1 más peso X2 es igual a masa por aceleración. Menos tensión 2,1 más 1,56 va a ser igual a 0,18 por 1, no estoy poniendo newton, kilogramo, por 1,15 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuánto queda esto? 0,18 por 1,15 nos queda 0,207. Entonces 0,207 newton menos 1,56 newton va a ser igual a menos tensión 2,1. Claro. Esa resta nos da menos 1,35. 1,353 en realidad. Con 35. Menos 1,35 newton es igual a menos tensión 2,1. Podemos cancelar los signos negativos y nos queda que tensión 2,1 es igual a 1,35, que es lo que nos debería haber dado. Claro. Y ya con eso terminamos los 3 ejercicios de hoy. La clase quedó extensa, pero bueno, como no podemos usar el WhatsApp, aprovechamos. Sí. Bueno, dejo de grabar. Sepan disculpar los errores de hoy, chicos. Sinceramente, yo estoy sin dormir. Gaby estuvo sintiéndose mal desde ayer, pero acá Sí. estamos poniéndole el pecho a las balas. Esperemos que se haya entendido y cualquier error que haya,
consúltenlo. Recuerden que la clase que viene es la última clase que tienen con nosotros. Va a ser una clase de repaso, donde van a poder consultar todas las dudas que hayan surgido. Si tienen ganas de realizar más ejercicios, por ahí ahora en un ratito ya les mandamos la guía de ejercicios, Gaby, si querés, con Sí, todos los ejercicios, así ellos pueden practicar y la semana que viene consultan cualquier duda que surja. y vos, Recuerden que... perdón. no, que Juli, como a veces se va adelantando, como nos estaba diciendo hoy que ya lo había hecho y demás, si hay algún ejercicio que vos te adelantás y lo querés hacer y tenés alguna duda y lo querés consultar en el grupo, lo consultás, no, no hay problema. Bueno, listo, está bien. Sería lo mejor, así nosotros ya lo preparamos de antemano Claro. Bueno, y nos hace más rápido toda la resolución. listo. Bueno, para los chicos que ven el video, recuerden que es la última clase que tienen con nosotros y que también es la última clase de octubre y el año se termina. Así que traten de consultar las dudas que tengan, porque ya se vienen los finales y se va a complicar si no, chicos. Así que bueno, a ponerle toda la garra. Buena semana y los esperamos. Chao, gracias por la clase. No, de nada, Juli. Gracias por estar. Gracias, Juli. Nos vemos, chicos.